dos exponentes jóvenes, uno en formación y otro un oftalmólogo, hijo de oftalmólogos los dos, de tal manera que es siempre un gusto y un grato honor compartir estas reuniones sobre videocomplicaciones en cirugía de catarata. Debemos comenzar por presentar un respetuoso homenaje a la memoria de nuestro querido amigo Ramiro Almeida, quien hace pocos días falleció lamentablemente, y hacer llegar a toda su familia nuestra nota de pesar, a sus hijos y por supuesto a sus distinguidos hermanos y familia. Esta noche vamos a hablar sobre videocomplicaciones en cirugía de catarata, un tema que hay veces que no quisiera que nos aconteciera, pero que claro, estamos expuestos todos los cirujanos a presentar ciertas inconvenientes o ciertas dificultades técnicas o problemas, y que es importante compartirlo, y por eso es lo valioso de esta noche. Quiero comenzar entonces por presentar el tema de TAS. Y me confirman, por favor, si está la emisión de la señal sin ningún problema. Está perfecta. Perfecto. Este es un caso clínico, entonces. Se trata de una paciente femenina de 58 años de edad que fue sometida a una cirugía de catarata con un implante de un lente intraocular tórico de 2 dioptrías para corrección de un astigmatismo de 3, en un acto sin complicaciones, con antecedentes de un lupus eritematoso. Esta paciente previamente había sido operado su otro ojo sin complicaciones 2 semanas antes. Fue la primera cirugía de la sesión. Se utilizó azul de tripán y recibió Vigamox en dosis de 100 miligramos 0.1 ml. Y la sorpresa fue que a las 24 horas observamos la presencia de un edema de córnea que iba de limbo a limbo, con células en la cámara anterior y un flare de 4 cruces, con una inflamación fibrinosa, hipopión, inyección conjuntival y baja de visión importante. El paciente estaba con una lesión de movimiento de manos y no presentaba dolor. La ecografía de esta paciente estuvo normal. Y estas son las imágenes de la sorpresa que nos tuvimos en el primer día. Como ustedes pueden observar, los detalles del iris eran muy difíciles observarlos, igual las estructuras internas y la presencia de bandas de fibrina que iban desde la herida con Se perdió, una... ¿Perdón? se perdió está perdida la imagen, no se ve. ¿Se puede ver ahí el video o no? No. O sea, tu presentación salió de tu presentación. Se salió. Sí. A ver. Pantalla. A ver si puedes compartir la pantalla de nuevo. Correcto. No sé si hasta qué parte se perdió. Antes de la presentación antes de eso. Ahí. Bueno, les comentaba entonces que esta era los hallazgos de las 24 horas con un edema difuso, la presencia de células en la cámara anterior y flare, inflamación fibrinosa, hipopión, inyección conjuntival, baja de visión, movimiento de manos y no presentaba dolor. La ecografía de este paciente era normal. ¿Me confirma si el video está corriendo, por favor? Sí. Bueno, entonces en la cámara anterior se observa la presencia de una importante reacción inflamatoria, 4 cruces, tanto de células como de flare, con una dificultad para observar las estructuras internas y unas bandas vítreas que iban desde la herida hasta la parte del lente intraocular. Cuando aconteció esto, lo primero que hice fue ir a buscar el video de la cirugía y la verdad es que no encontré ninguna situación diferente a lo que había hecho en el primer ojo. Fue una cirugía que corrió sin inconvenientes. Presté atención en cuanto al cargar el lente, a ver si es que existió alguna situación y la verdad es que la cirugía ocurrió sin ningún inconveniente. En este punto, vendría la pregunta, José Miguel, para que por favor la coloques en pantalla, de cuál sería el manejo clínico
o quirúrgico que usted adoptaría en este caso clínico. Ahí tenemos nuevamente la pregunta de las preguntas que la primera es ¿qué conducta tomaría en este caso? Recuerden que las respuestas son anónimas para animar a todos los participantes a que contesten, así que no queda ningún registro de esto. Hasta ahora tenemos apenas 17 participantes, nos falta la otra mitad que se anime a contestar. Yo creo que le vamos a dar unos cuantos segundos más y terminamos la pregunta. Muy bien, creo que podemos continuar, José Miguel. Pudimos ver el resultado, no sé si lo compartí correctamente. ¿Nos podrías indicar cómo fue el manejo? ¿Cuál fue las opiniones de los asistentes? Y yo tengo acá, si gustas, el 84% iniciaría antibióticos tópicos, más esteroides tópicos y sistémicos, y un 16% muestras más antibióticos intravítreos y tópicos. Correcto, muchas gracias. Correcto. Bueno, el TAS, nosotros pensamos que podría ser un TAS, es decir, un síndrome de segmento anterior tóxico con una reacción inflamatoria en el postoperatorio dentro de las 12, 48 horas, aunque se ha descrito casos también de evolución tardía, en donde llama la atención que el hipopión es raro y por eso es lo que nos hacía dudar. No es una situación frecuente, pero es un cuadro clínico caracterizado por no presencia de dolor con una reacción inflamatoria importante y un edema que se extendía de limbo a limbo. Indudablemente, la etiología de esto son las soluciones intraoculares con una inadecuada composición química, concentración, los preservativos, los viscoelásticos, detergentes, depósitos, residuos y factores relacionados con el lente. En esta tabla permite hacer una diferenciación en cuanto al cuadro clínico entre un TAS y una endoftalmitis, en donde la endoftalmitis está resaltado, la presencia del hipopión es común con dolor moderado a severo y compromiso del vitro y se presenta además entre el tercer y séptimo día. Este TAS, la incidencia al parecer tampoco es tan infrecuente, lo que pasa que puede ser no reportada siempre. Tener en cuenta además la asociación que puede darse con antibióticos intravítreos, en donde la cefuroxima tiene una mayor incidencia que la moxifloxacina, de la cual también está descrito. Destacar la importancia de residuos en autoclaves de metales que no se alcanzan, además de estos aparatos, los 140 grados, con lo cual también estaríamos ante una fragilidad en el control de prevención de infecciones, ¿no es cierto? O de cuadros de reacciones inflamatorias. El plegamiento con los lentes, que son otros factores importantes, y por supuesto factores asociados como diabetes o hipertensión. El BSS, según estos estudios, es uno de los factores más frecuentes en donde se debe evitar refrigerados, o sea, el BSS que no esté refrigerado porque disminuye el hinchazón de los tejidos y facilita un potencial ingreso de los fluidos subconjuntivales tóxicos. Bueno, nosotros tratamos a este paciente con antibióticos tópicos, prednisona, oral y tópica, y hicimos una dosis de 60 miligramos por 8 días y la evolución del caso fue muy satisfactorio. Esta ya es una evolución del paciente a las 72 horas y se puede ver la importantísima reacción inflamatoria, pero ya se consigue observar los detalles del iris. Los estudios del OCT también demostraban cierta alteración en cuanto a la herida y una importante
presencia de reacción inflamatoria en la cámara anterior. Esta es la evolución de la primera semana. Y esta es la evolución de 2 semanas luego, en donde la evolución del paciente mejoró muchísimo. Es un paciente que recuperó su visión a un nivel muy, muy importante. Y la reacción inflamatoria tan marcada que el paciente tuvo fue totalmente controlada con tratamiento clínico exclusivamente. Es un paciente que le seguimos diariamente, luego cada 48 horas, y la evolución fue magnífica, ¿no? Estas son las 4 semanas de evolución. Es un paciente que alcanzó una visión de 20/20 con un equivalente esférico de 0,50. Eso es lo que yo quería presentarles en relación a este tema. Y finalmente, solo me olvidaba una cosa importante tener en cuenta: los subagudos, y ahí están los relatos de los artículos, asociado a inyecciones intravítreas también el TAS, causas frecuentes, y de ahí va la encuesta, la cantidad de líquido que uno utiliza para la limpieza, la frecuencia de la limpieza de las autoclaves, el uso del ultrasonido, la concentración de los medicamentos. Es decir, se abre una gran gama que uno tiene que ser muy cauteloso y revisar con el personal de las clínicas sobre el cuidado que debe darse a todas estas situaciones para evitar estos inconvenientes que pueden presentarse. El azul de tripán también con, con, con genéricos, ¿no es cierto? Los antibióticos, ahí en la descripción, por ejemplo, del Mosexa, en donde se recomienda, inclusive de acuerdo a este artículo, que no debe ser introducido en la cámara anterior. Tener en cuenta que la moxifloxacina intracamerular, el Vigamox, tiene una dosis de 100 miligramos, es decir, 0,1 ml, o una dosis diluida de 250 miligramos en 0,05 ml. Importancia de la revisión de los protocolos que habíamos manifestado, la prevención cuidadosa, la detección precoz y la vigilancia estricta de nuestros pacientes para salir adelante de estos problemas. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con... Aquí voy a detener la transmisión. Entonces, el siguiente tema está a cargo de Marlon, con el tema del lente atrapado. Ok, muy buenas noches. Me gustaría hacer la presentación de Marlon Dueñas. Marlon Dueñas es hijo de un prestigioso oftalmólogo, amigo de todos, formado en Colombia, quien viene haciendo ya un curso de especialización y una práctica privada desde hace 5 años en la ciudad de Guayaquil. Es un gusto, Marlon, compartir contigo. Muchas gracias por participar esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Pablo Larco. Quiero agradecer primero a SEXA y a usted, doctor Larco, por brindarme la oportunidad de poder participar en este webinar y abrirlo sobre todo a los oftalmólogos jóvenes para que podamos abrirnos paso en este mundo tan bonito de la oftalmología, ¿no? Bueno, en tal caso, mi tema, el tema que he elegido es el lente atrapado, y trata pues sobre la complicación cuando el lente intraocular se queda atrapado en el cartucho en el momento de la inyección. El lente atrapado. Tenemos una catarata relativamente sencilla, de baja dureza y buen reflejo rojo. Realizamos una capsulorhexis circular continua con cistitomo. Procedemos a hacer la hidrodisección. Llenamos la cámara anterior con viscoelástico. Fracturamos la catarata con prechopper de Akahoshi. Facomulsificamos los cuadrantes rápidamente con poco ultrasonido.
Retiramos los últimos restos de corteza. Y ahora nos preparamos para colocar el lente en el saco. Todo ha fluido muy bien. Estamos pidiendo que se prepare el siguiente paciente, mientras el lente va entrando al saco de manera usual. Pero llega un momento en que se detiene y no avanza la segunda áptica. Trato de acomodarlo, de hacer presión, pero no va a avanzar más porque se trabó. Y ahora, ¿qué haremos? Normalmente, para colocar un lente en el cartucho, primero colocamos viscoelástico, luego colocamos el lente en el canal del cartucho, cerramos el cartucho e inyectamos. Así el émbolo empuja un lente plegado sobre sí mismo y este se despliega sin problemas en la cámara anterior. Algo sencillo. Pero en ocasiones, el áptica del lente puede quedar atrapado entre el émbolo y la pared del cartucho. Esto puede ocurrir por mala colocación del lente, falta de viscoelástico, émbolo torcido o cartuchos poco amigables con el cirujano. En este caso, el émbolo dilatado ejerce presión sobre las paredes en la punta del cartucho, dejando atrapada el áptica del lente. ¿Qué podemos hacer para liberar esa áptica? Vemos nuevamente que el lente se desplaza aparentemente de manera normal, pero no sale el áptica posterior. Vemos cómo el émbolo se abomba por fuera del cartucho, con forma de campana simétrica. Es decir, está protruida tanto en la parte superior como inferior. Y observamos el áptica del lente atrapada cercana al área inferior. Lo que hacemos entonces es cortar el cartucho con un cuchillete de 15 grados y vemos cómo la forma de campana del émbolo salido del cartucho se desplaza hacia arriba, lo que nos indica que la presión del émbolo sobre el áptica en la parte inferior ha disminuido. Esto nos permite, mediante el uso de una pinza, tomar el áptica y cuidadosamente liberarla del cartucho. Así rescatamos el áptica intacta. Y la podemos reponer en la cámara anterior. Y ya con la ayuda de una espátula, introducir todo el lente en el saco. Después aspiramos el viscoelástico. Sellamos las incisiones. Reformamos la cámara y con eso tenemos un resultado satisfactorio. Gracias. Bueno, muy bien. Esa es una manera de solucionar este entuerto, ¿no? Esta complicación. Pero hay otra técnica que es la técnica del pullback. Este video no es mío, es del doctor Soura Patwardhan. Vemos cómo va inyectando el lente intraocular y cuando ya está a punto de terminar, pues se da cuenta de que está atrapado. De inmediato comienza a alar el émbolo, luego lo empuja nuevamente, otra vez lo ala hasta que logra liberar el áptica atrapada. Y con eso, pues también recupera su áptica intacta y puede meter el lente en el saco y continuar con la cirugía como si no hubiera acontecido nada. Esta es otra opción, otra técnica para solucionar esta complicación. Entonces, yo quería hacerles una pregunta. ¿Qué técnica emplean cuando se atrapa el áptica del lente intraocular?
cortan el cartucho, como en el primer video, emplean la técnica del pullback, como en el segundo video, o alan o empujan con un segundo instrumento, el lente, hasta que se libere el lápiz. Muy bien, vamos a darle unos 20 segundos más para que contesten bueno, hay una segunda pregunta, así que Marlon no la corté, pero de todas maneras muchos la están respondiendo. De todas maneras hay curiosidad por la segunda pregunta, que es que, ¿qué conducta tomaría si el áptica se amputa? Así que de todas maneras es interesante. Ya en este momento tenemos casi la mitad de los asistentes. Normalmente parecería que se satura hacia 20-22. Animamos unos cuantos segundos más, ya que son dos preguntas. Nos siguen llegando las respuestas y creo que estamos llegando a las 30. Entonces en este momento vamos a parar la pregunta y vamos a compartir los resultados. En este momento vemos que con respecto a la técnica preferida para ver si se atrapa el lente, te felicito, Marlon, porque muchos o bien se han inclinado hacia la técnica que nos has mostrado de cortar el cartucho. En segundo lugar, los asistentes también usan la técnica de jalar o empujar el lente con otro instrumento de manera que lo liberen. Y el tercero es algunos ya también han usado el pullback. Así que la mayoría corta el cartucho, así que también es importante decirles que es importante tener el instrumento a la mano para poder hacerlo y no entrar en pánico y pedir un bisturí, ¿verdad? Yo creo que nos puedes hacer un comentario al respecto de tener ese instrumento a la mano. Sí, correcto. En ese momento utilicé un cuchillete de 15 grados, es lo que uno tiene a la mano, ¿no? Y definitivamente no debe uno entrar en pánico si es que uno se da cuenta que lo más probable es que, por ejemplo, falte viscoelástico, la cámara esté un poquito colapsada. Si hace falta llenar con viscoelástico nuevamente, y es recomendable también practicar esto antes de que suceda, para tener el feeling, tener como una idea de cuánta fuerza uno tiene que emplear, para no tener temor ni dubitación al momento de usar un cuchillete de 15 grados con relativa fuerza y tan cerca de la córnea. Entonces, eso creo que es muy bueno. Algún día que terminen su día quirúrgico, cojan un cartuchito de los que ya usaron, cojan un cuchillete de 15 grados y practiquen el corte, vean cómo es la sensación, la fuerza que se emplea, el empuje que hay que usar para cortar el cartucho y no lastimar la córnea en el intento, ¿no? Correcto. Un comentario que me gustaría hacer también, Marlon, es que el concepto del émbolo de silicona en los lentes hidrofílicos es que el lente de silicón no empuje el cartucho, el émbolo de silicón no empuje al lente, sino que el volumen ocupado por el viscoelástico entre el lente y el émbolo sean los que arrastren al lente hacia adentro. Igual como hacen esa anestesia que usaban los odontólogos, ¿se acuerdan? Que tenían un émbolo y uno de chico jugaba sacándole un émbolo y metiendo dos émbolos en el mismo cilindro. La idea es que en este caso, pues bueno, era aire. En el caso nuestro se trata de que esta columna de viscoelástico sea la que desplace el lente hacia el borde del cartucho. Así que muy bonita presentación, Marlon. Pablo Senior, si tienes algún comentario o continuamos con el programa. Tengo un par de cositas más que mencionar. ¿Sí? Adelante. Ok. Bueno, acá está. Bueno, estuve entonces buscando acerca de la bibliografía de la resolución de esta complicación, ¿no? Y encontré un artículo recién publicado en el 2019 que tenía como objetivo mostrar una técnica para recuperar una áptica atrapada. Primero que pues, aunque el artículo es del 2019, encontré videos ya del 2010 de doctores que empleaban esta técnica. No es algo tan reciente, tiene ya 10 años, quizás más, la verdad. El artículo consistía en hacer el seguimiento de un cirujano de enero del 2014 a abril del 2017. Se realizaron 1.420 cirugías de facomulsificación, de las cuales
36 casos terminaron en encarceración de láptica, es decir, una tasa aproximadamente del 2.5%. Se dividió en dos grupos. El grupo 1, 11 pacientes, en donde se aló el lente para liberar el áptica, lo cual tuvo entonces una ruptura del 100% de los casos. El grupo 2, 25 pacientes, en donde se cortó el cartucho para liberar el áptica y este tuvo un 100% de éxito, lo que nos viene a dar una idea de que es definitivamente mejor emplear ya sea corte del cartucho o hacer la técnica del pullback, de alar el émbolo y volver a empujar y volver a alar hasta que se libere, que intentar alar con un ganchito, con un Kinski, con cualquier otro instrumento lente, ¿no? Para liberar. Y entre las causas que mencionaba el artículo como posibles causas del lente que se quede atrapado en el cartucho, hablaban, la más importante, mal posicionamiento del lente en el cartucho desde el inicio. Y el riesgo se incrementaba cuando se colocaba el de lente. pronto te digo después de un ratito. ¿Sí? Y el riesgo se incrementaba cuando se colocaba el lente fuera del microscopio. Entonces también cuando se coloca el lente es mejor hacerlo dentro del microscopio para poderlo hacerlo mejor, con más seguridad, no quede mal colocado, ¿no? Y maniobras como liberar y volver a presionar el émbolo también pueden estar relacionadas con esto. Aparte de lo que ya mencionó el doctor Varas acerca de poner poco viscoelástico o nada viscoelástico al momento de la inyección en el cartucho. Entonces, eso era lo que quería mencionar. Y como conclusión, pues se debe manejar de manera adecuada la complicación de la áptica atrapada en el cartucho, y no hacerlo llevaría a un alto riesgo de áptica amputada, como se había demostrado en el artículo. Muchas gracias. Muy bien, Marlon, muy interesante tu caso y excelente el manejo que tú hiciste. A propósito de tu caso, me gustaría presentar este tema de atrapamiento de lente. Hoy que la tendencia es que sean lentes que vengan ya precargados. Y hace pocas semanas yo tuve la experiencia de este lente, un lente Clarion, que al observarle en el microscopio, me confirman si le están viendo la pantalla, por favor. Tienen que Marlon dejar de compartir. Ahí. A ver, voy a tratar ahí entonces de compartir. Y me confirman entonces si se puede ver. Ahora sí. Entonces, bueno, les comentaba, esto me pasó hace pocas semanas, un lente Clarion que en el momento de inyectar el lente, ese es un lente que ya viene precargado, me llamó la atención la localización de cómo el émbolo estaba ubicándose sobre la lente. En ese caso, nosotros preferimos efectuar un cambio a un cartucho porque me daba temor de que el lente podría alterarse luego en la parte ya de la implantación del lente. De tal manera que le traspasamos a otro cartucho. Y claro, el inyector permite detener, ampliar y movilizarle, y al final conseguimos implantarle sin problema. Eso era. Muy interesante tu caso, Marlon. Felicitaciones. Bueno, para continuar con el tema y con la webinar de esta noche, yo quisiera presentar hacer la presentación primero de mi hijo, Pablo Larco Jr. Él es un joven oftalmólogo con mucha capacidad y muchas ansias de aprender. Él está haciendo su formación en oftalmosalud con el doctor Izquierdo. Y bueno, en este tiempo de pandemia pudimos compartir algunos meses en donde vimos y compartimos experiencias de casos que operamos juntos. Así que este es de la noche. Bienvenido y adelante con tu presentación. Muchas gracias. A ver. Por favor, confirmen si lo pueden ver ahí.
Sí, sí se puede ver. Perfecto. Déjeme cerrar una cosa nada más, un segundo. Ya, ahí está. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles por permitirnos participar. Como dijo Marlon, para mí es un honor ser parte de este webinar organizado por SEXA sobre complicaciones en cirugía de catarata. Brevemente, una introducción corta. Es importante mencionar que las complicaciones en facomulsificación son potencialmente graves. Como podemos ver acá, en cirujanos expertos esa tasa es relativamente baja, según un estudio de Murphy de 0.71%, 0.071%, y en cirujanos con un poco de experiencia, residentes o en etapa de formación, esa tasa sube a un 3.25%. Como pueden ver acá, las complicaciones están potencialmente asociadas con la cura de aprendizaje, donde cerca del 75% de las complicaciones son causadas por residentes o especialistas de formación. Y esto está directamente relacionado, según este estudio publicado hace poco, con este efecto llamado de Dunning-Kruger, en el cual se estudia la confianza y el conocimiento. Podemos ver acá que residentes de primer año tienen poca confianza, poco conocimiento, como por lo que están iniciando. Eso varía al tercer año. Los residentes tienen mayor confianza, sin embargo, el conocimiento van a irlo ganando progresivamente. El fellow en el primer año pierde esa confianza porque probablemente está en una zona, en un quirófano al que no está habituado, cambia de ambiente y nuevamente vuelve a ganarlo. Los momentos de ruptura de la cápsula posterior, que es la principal complicación en cirujanos jóvenes, se da principalmente durante la facomulsificación, mientras que en cirujanos con experiencia durante la irrigación-aspiración. Aquí podemos ver las principales complicaciones intra y postoperatorias, y para presentarles este caso me he basado en dos, en eventos indeseados de lente intraocular y ruptura de la cápsula posterior. Les presento este caso clínico, un paciente masculino de 68 años de edad, sin antecedentes médicos de importancia, sin cirugías oculares previas, y que al examen oftalmológico nada más encontrábamos una catarata con una opacidad nuclear, con una agudeza visual de 20-200. El plan quirúrgico era facomulsificación más implante de lente intraocular, un IQ 22 dioptrías. Durante la cirugía tuvimos un pequeño evento indeseado, que es la ruptura de la cápsula posterior. Entonces procedimos a implantar un lente de 3 piezas en el sulcus, ya que teníamos una cápsula rexis adecuada. Como ustedes pueden ver ahí, el lente no se implantaba de la manera correcta. Probablemente teníamos que girar el cartucho. Eso va a ser alguna de las conclusiones a las que llegamos posteriormente, revisando los videos. Y cuando estábamos girando, colocando el lente en la posición que estábamos deseando, que se desea, ustedes pueden ver acá cómo el asa está levemente atrapada con el inyector, y al momento de retirar este inyector se forma una contrapresión, y a pesar de que tratamos de sacarlo de manera delicada, se produce una desinserción del asa del lente, con ya el lente dentro de la cámara anterior. Entonces nos quedamos con el lente, con el asa por fuera, y quisiera que José Miguel por favor me ayude ahí para que responda a las personas que están conectadas. ¿Qué haría en caso de una amputación del asa? Explantar cortando el lente intraocular y colocar un lente nuevamente de 3 piezas en el sulcus. Explantar doblando el lente y el lente intraocular nuevamente en 3 piezas. Explantar ampliando la incisión y con un lío más sutura, o prefiere referir a otro cirujano. Por favor, si nos ayudan respondiendo a las personas que están conectadas. Anímense respondiendo. Las respuestas son anónimas. Esperamos más votos todavía. Vamos más o menos por la mitad de los asistentes, así que esperamos al menos llegar a 2/3 de los asistentes que nos hagan sus respuestas. Así que ya hemos llegado a los 2/3 y 45 segundos, que es lo razonable. Vamos a... Se me ha perdido la ventana, espérense, ya la encuentro.
de los poles. Aquí está, ya la encontré. Entonces vamos a compartir los resultados de esta no es. Lente atrapado. El tercero, amputación del asa. Listo, aquí tenemos las respuestas, vamos a compartirlas. Y más o menos 2/3 de los asistentes prefieren explantar cortando el lente intraocular y luego poner un lente de 3 piezas en el surco. La segunda preferencia es explantar ampliando la incisión, es decir, no doblando ni cortando el lente, poner un lente intraocular, puede ser de 1 pieza o puede ser de 3 piezas, y suturar. Y en una minoría es explantar el lente doblándolo, es la técnica menos favorecida por los asistentes. Y finalmente hay una minoría que refiere el caso a otro cirujano. Así que vamos a parar a los resultados y adelante, Pablo, continuando. Muchas gracias. Bueno, a mi tutor durante la cirugía también se le ocurrió cortar el lente y retirarlo. Sin embargo, me está saliendo la pantalla aquí, no sé si... Un segundo nada más. Voy a cerrar esta ventana. Ok. A mi tutor igualmente se le ocurrió cortar el lente y implantar uno nuevo. Sin embargo, se me ocurrió, bueno, no, se me recordé una presentación que tuvo el doctor Luis Izquierdo Jr., que es el jefe de la clínica acá en donde estoy haciendo mi residencia, que ganó en el WOC del 2016 en Guadalajara el premio a mejor caso de enseñanza en las Olimpiadas, en el que él tuvo un evento similar y lo resolvió de una manera similar a la de nosotros. Entonces voy a presentar el siguiente video. El video no está corriendo, Pablo, al menos en mi pantalla. Está congelado con la foto del doctor Izquierdo. Sí, no me tengo congelada la pantalla también acá. Un segundo. Así que casi que hago un spoiler aquí, un spoiler alert, así que me estoy aguantando las ganas de hacer el comentario, pero me voy a quedar callado, ¿ok? Así que no sé si puedas no ponerle, reducir la pantalla y Y ponerle puedes, cierra la ventana. cierra El compartirlo. Es decir, cierra el ponle compartirlo y cierra el programa, el Keynote, y vuelve a abrirlo. A ver. Y si puedes ponlo en modo de video, de película. Generalmente es un poquito más ágil. Es que ahí no pierdo la animación, ¿o sí? Creo que No, pierdo no la la pierdes. animación. Es la forma en que envía la información. Es decir, si se Ok. pierde información, no es tan grave. En cambio, en la otra hace rectificación de imágenes y es un poco más lenta, que es buena para diapositivas. A ver. Un segundo. Ok. ¿Se puede ver ahí? No, todavía. No todavía salió que vas a compartir. Ahí está. ¿Estamos? Ya. Exacto. Bueno, entonces nos quedamos en que teníamos el lente, el asa separada, ¿no? Del lente. Entonces, bueno, se me ocurrió, mi tutor quiso cortarlo, pero a mí se me recordé ese caso del doctor Izquierdo, así que procedí con una micropinza de retina a tratarlo, porque en realidad es un video que lo había visto en la presentación del doctor y no sabía si me iba a salir igual. Traté de recolocar esta asa en el lente, a pesar de que teníamos un asa que estaba un poquito virada acá, creíamos que era viable que el lente se lo coloque nuevamente en el saco. Entonces, delicadamente, porque acá ustedes pueden ver que tenemos un desgarro grande de la cápsula anterior, probablemente se me hizo al momento de ingresar el lente al inicio, que vimos cómo giró de manera agresiva esa pata por no girar el cartucho. Entonces teníamos una debilidad acá, una ruptura acá atrás en la parte posterior. Con un rotador tratamos delicadamente de colocar el asa en el sulcus. Una vez lo conseguimos, igual, de manera delicada, con el otro rotador, ingresamos todo el lente en el sulcus, como pueden ver ahí.
fue importante durante este procedimiento, no sé si se fijaron, el usar otra micropinza de retina por la paracentesis. Creo que eso me ayudó bastante porque me dio el soporte que necesitaba para hacer la contrapresión y poder ingresar el asa en el espacio que requería, que era acá. Y bueno. A las 2 semanas en el postoperatorio vemos que el lente está bastante bien. Una cámara anterior amplia. Tenía una pequeña atrofia del iris, producto de la cirugía mismo. Y el IO a la retroiluminación estaba un poco descentrado hacia inferior. Sin embargo, el paciente, como ustedes pueden ver en el resultado final, estaba bastante contento. Aquí podemos ver la refracción. Perdón. Ahí estamos. La refracción era de 20-40 y que tenía un leve astigmatismo, 0,50, 0,50, 150 grados, que corregía un 20-20. Entonces, algunas lecciones brevemente aprendidas. En Estados Unidos, un oftalmólogo en promedio realiza cerca de 250 facos anuales, de las cuales 1 al 5% el implante del IO va a ser en el surcus. Es por eso la importancia de saberlo realizar de manera adecuada. No es la primera opción, sin embargo, en defectos en cápsula posterior o sonulopatía severas se recomienda realizar este procedimiento. Es interesante analizar cuál es el material del lente en el surcus. Hay un poco de controversia en cuanto a si se utiliza un lente de acrílico o un silicón, ya que muchas veces los pacientes van a presentar una ruptura de la cápsula posterior, por eso se requiere este procedimiento en surcus, y el acrílico se ve mejor en estos procedimientos por el intercambio aire-gas. Nunca un lente de una pieza en surcus. La captura del lente en el saco capilar es una opción, si hay una adecuada capsulorhexis. Se debe colocar las lápticas donde el lente tenga mayor soporte, es decir, si tenemos una lesión a las 12, por ejemplo, en la zona horaria 12, se recomienda colocar el lente de 3 a las 3 y a las 9. Y el ajuste del poder del lente intraocular, usualmente se utiliza un menos 0.50 dioptrías del valor inicial que planteábamos hacerlo en el saco capsular. La manera correcta de implantar el lente es un video del doctor Dugan. Es fijarnos en la posición correcta que esté con el cartucho. Usualmente usamos un cartucho tipo B. Y me parece interesante recalcar esto, porque probablemente eso es lo que me pasó a mí. A pesar de que era otro tipo de lente, otro tipo de cartucho. Colocar, fíjese en esta pata cómo lo hace hacia abajo y él explica que es importante hacer eso. Son pequeños detalles, pero son sumamente importantes para que esa pata no se atrape con el inyector. De igual manera, como tenemos acá, bueno, ya explicó muy bien Marlon cómo se debe hacer cargar lentes en los cartuchos, en este tipo de cartuchos. Ahora, para continuar, otra lección aprendida es agrandar la incisión principal ligeramente. Ustedes pueden ver acá cómo tengo ciertos pliegues, esta es mi cirugía, tengo ciertos pliegues, lo cual me hace pensar que ingresa con mucha presión. Probablemente tenía que haber agrandado un poco más la incisión acá, para evitar ese estrés y que no me permita girar el cartucho como debía hacerlo en ese momento de la cirugía. Aquí tenemos otro video justamente del doctor Devgan, de la Universidad de California, en el cual, si estamos viendo cómo él abre, cómo tiene un cartucho que es mucho más fácil manejarlo en la cámara anterior, y el lente se abre de manera fácil. Entonces, si el lente es insertado de manera adecuada, no hay problema. Pero hay veces que el lente viene de manera errónea, es decir, como me pasó en mi cirugía. Entonces, miren, fíjense en cómo él gira el cartucho, lo pone en una posición en la que va abriendo de manera delicada el lente para colocarlo en el surcus, y posteriormente va girando hasta que se abre formando la Z que tanto buscamos en la posición adecuada de lentes. Y es importante también tomar en cuenta que la segunda asa tiene que estar abierta, tiene que ser retirada, o sea, debe quedar colocada por fuera del ojo para que nos permita maniobrar en caso de que esta asa no esté en la posición correcta. Muchas gracias. Hola.
escuchan? Sí. Muy bien, creo que continúa Pablo Senior. ¿Vas a mostrar lo de la quemadura? También invito a los asistentes a hacer preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Nos encantaría que nos hagan alguna pregunta, dejarla allí en el foro y no en el chat, porque no es el lugar donde habitualmente miramos las preguntas. Sí, yo quería comentar ese día que yo estaba en cirugía con él, pues aprendí la verdad, porque había visto ese video del doctor Izquierdo y otro de Bobby Osher que presenta también de un brasilero, un caso muy interesante, pero cuando había decidido que la indicación era cortar el lente y poner otro, la verdad es que me sorprendió. Y eso se vuelve interesante cuando viene el recambio generacional y cuando nuevas ideas y cuando las organizaciones y las sociedades se abren a mentes jóvenes que a la final serán quienes operen a nosotros las cataratas o operen las cataratas de nuestros pacientes, de tal manera que esa debe ser finalmente el sentido de las sociedades científicas, en donde tengan total apertura a los jóvenes. Y qué excelente compartir con dos de ellos, con unos manejos extraordinarios de los casos, y felicitaciones, la verdad, Pablito, muy bien. Yo quería, continuando con la presentación, presentar el tema de quemadura de la incisión. Bueno, y como les decía, hay veces en que las cirugías, me confirman por favor si es que se está compartiendo mi pantalla. Sí, ahí vemos la pantalla del Bueno, slide. vamos a terminar con dos temas y lo vamos a hacer más rápido para ajustarnos al tiempo. Son los temas que uno a veces no quisiera tenerlos. Bueno, son 6 segundos donde no fluye líquido en la pieza de mano. Y en 6 segundos se quema la incisión. Y la verdad es que nos cambia todo porque una cirugía que estaba yendo todo bien, se había hecho el femtosegundo previamente sin problema, por una razón que no entiendo qué podría ser y podemos discutirla y ahí los comentarios de ustedes bienvenidos. En 6 segundos no entró líquido en el ojo y quemó la incisión. De tal manera que José Miguel, podemos poner la pregunta, por favor. Muy bien, entonces la pregunta es, en este caso de quemadura, la primera opción es si haría una conversión a extracapsular. La segunda es que continúa la facomulsificación por la misma incisión. O la tercera es si continúa la facomulsificación por otra incisión, cerrando la primera original. Tenemos más o menos el 40% de los votantes. Esperamos, vamos a regalarles todavía unos 10 segundos más para que se animen a responder. Y ya tenemos 50 segundos, así que vamos a compartir los resultados. Entonces, la gran mayoría prefiere continuar la facomulsificación por otra incisión, suturando la primera. Estamos hablando más o menos del 60%. Un 25% se va por lo seguro, convirtiendo esto a extracapsular, y la minoría continúa la facomulsificación por la misma incisión. Adelante, Pablo. Correcto, muchas gracias. Entonces, generalmente operamos en 110 grados y en este caso optamos por continuar la cirugía. Es la primera parte, los que le comentaba, habíamos hecho hidrodisección, el núcleo había rotado sin problema y aquí vienen los 6 segundos que estábamos conversando. Fíjense en que la burbuja no cambia y inmediatamente, claro, entra una burbuja más grande y el líquido, ¿no? Pero claro, ya la afectación de la incisión ya se hizo. Bueno, avanzamos con la cirugía. La verdad es que no dio mayor dificultad en el sentido de que yo conseguí mantener cámara sin problema. La aspiración de
tanto de córtex, fue también sin inconveniente, igual la implantación del lente intraocular. El último paso fue lo más complicado, en donde cerrar la herida definitivamente afectó, porque el tejido estaba muy maleable y bueno, a la final con 3 puntos conseguimos solucionar. Ahí vienen los problemas luego a continuación, ¿no? Que el manejo del astigmatismo, la opacidad, que claro se va a presentar, paciente que ya había sido operado un ojo y que este era el problema que se presentaba en su segundo ojo y siempre iba a comparar más. Pero bueno, o sea, quedan experiencias y quedan indicaciones, y creo que el mensaje de este caso que lo quise poner es para que previo a la introducción de la pieza de mano, uno tiene que verificar que el capuchón esté en su correcta posición primero. Segundo, que el líquido fluya hacia los 2 costados, que no exista una obstrucción, porque a pesar de que el equipo es seteado, puede venirse burbujas de aire o mismo la situación de que no fluye el líquido por un defecto probablemente de cassette, porque no encuentro otro motivo en cuanto a esta situación. Eso es lo que yo les quería compartir en cuanto a este caso. No sé si quieran comentar algo, José Miguel, Eduardo o cualquier persona, son bienvenidos los comentarios. Estaba tratando de ver con bastante malicia para ver lo que generalmente uno trata de pensar en lo que el que lo sufrió no pensó. Una de las posibilidades es que no haya sido una falla del faco y la pieza de mano, sino que en la incisión hecha por el femto se haya hecho un falso camino en el momento de hacer la apertura de la incisión y la pieza de mano haya entrado en un bolsillo corneal, y que en ese momento al infundir se tapa el flujo, ¿de acuerdo? Es una posibilidad, pero no parece por el lugar tan adentro en donde entra la pieza de mano. Así que es una hipótesis que no parecería por el video, que lo volví a mirar con un poquito más de detenimiento. La otra que puede suceder es que no es este el caso, pero en que se haya un desprendimiento de la DCMED y entonces se haga una falsa cámara, pero de todas maneras tampoco se ve un desprendimiento de la DCMED en ese caso, pero son las dos cosas que hay que considerar como diferenciales en ese momento. Y lo que has dicho, siempre probar la patencia del líquido, que sirve también para purgar las burbujas que quedan en la punta en el momento en que se cambian las mangueras de irrigación y aspiración. Entonces, sacar un poco de líquido a través de la punta antes de entrarla siempre es conveniente. Muy bonita la ilustración y bueno, muy mala la suerte de que esto suceda en una cirugía que estaba programada tan limpia. Y excelentes las presentaciones de los videos. Saludos a todos, Eduardo Viteri. La calidad es espectacular y la generosidad en compartir momentos difíciles y aprender todos. Una causa frecuente de quemaduras de la incisión es manejar parámetros muy bajos, sobre todo irrigación o aspiración muy baja. Y otra causa es usar el faco, el ultrasonido en modo continuo. Yo la verdad es que de las complicaciones, he tenido muchas complicaciones, pero de las complicaciones que no he tenido es quemadura de la incisión. Yo nunca uso ultrasonido en modo continuo, ni siquiera cuando es puro torsional. Siempre uso modo pulsado o modo burst, pero inclusive en cataratas muy densas nunca uso modo continuo. Bueno, tampoco hago técnicas de esculpido, puede ser que eso también influya, pero al usarlo en un modo interrumpido, pues da oportunidad a que se vaya enfriando paulatinamente. Muy bien, muchas gracias por los aportes. Y vamos a presentar entonces el último caso, que es el caso de sonulopatía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es un caso clínico, es un paciente de alrededor de 68 años, si no estoy mal, con una catarata importante. La cirugía fue una cirugía laboriosa, pero sí conveniente, es la verdad. Conseguí hacer una adecuada disección, rotación del núcleo, los fragmentos
fueron fraccionados sin inconveniente y bueno, la parte del epinúcleo, el paciente también se vino sin ningún inconveniente y no encontré ningún factor que uno podría culparle, digamos, a una alteración. El paciente no tenía ningún antecedente previo, no había pseudoexfoliación, no había ninguna cosa de eso. Es una cirugía que se estaba llevando sin inconvenientes y habíamos retirado la situación del epinúcleo también sin inconvenientes. Bueno, yo quería presentar esta parte para ir analizando y viendo situaciones de cómo puede cambiar tanto una cirugía de un momento a otro. Ahí ustedes pueden ver la rexis al fondo que está regular, o sea, no tiene ninguna deformación en absoluto. Esperemos ahí que se aspire ese último fragmento y ustedes pueden ver, o sea, ahí está la rexis, está bien. Bueno, cuando comienzo a aspirar el córtex, inmediatamente se pliega la cápsula posterior y continué aspirando con mucho cuidado, pero persistentemente la cápsula se plegaba. Probablemente eso fue un factor que terminó afectando. Obsérvese cómo la rexis acá ya comienza con esta deformación y aparece esta línea en el momento de la cirugía. Miren, tenemos una rexis ciertamente deformada con una línea de demarcación que ya preocupaba. A ver, José Miguel, ayúdame con la pregunta entonces. En este caso, ¿cuál sería la conducta? Tenemos este problema, una rexis deformada con una línea que probablemente esté relacionada a una desinserción de la zónula. En un paciente en donde, y nos demoramos un poco en presentar la cirugía, era una cirugía difícil, una catarata avanzada, pero ninguna cosa diferente para tener un problema así. Muy bien, entonces la pregunta para el manejo de este caso es: hacer una vitrectomía anterior más un anillo de tensión capsular y asegurarse un lente de 3 piezas puesto en el surco. La segunda es la misma maniobra, pero con el lente abotonado en el saco, o sea, abotonamiento posterior. La tercera opción es una vitrectomía anterior con un anillo de tensión capsular, poniendo solamente un lente de una pieza en el saco. Y la última es hacer la vitrectomía anterior, dejar que el ojo se tranquilice y en un segundo tiempo resolver el problema del lente intraocular. Ya hemos tenido un minuto, las respuestas han estado un poco tímidas para esta pregunta, pero ahora están ascendiendo rápidamente. Parece el conteo de votos en Pensilvania como que no avanza, se está quedando corto. Y vamos a regalarles unos 10 segundos más hasta que lleguemos a la mitad de los asistentes. Y nos faltan un par de respuestas todavía y hemos llegado a la mitad. Así que ya después de 1 minuto y medio vamos a cerrar la pregunta y vamos a compartir los resultados. Entonces, la mayoría de la respuesta más frecuente, no va a ser la mayoría, más o menos un poco más de un tercio, prefiere hacer la vitrectomía anterior, buscar vitrio, limpiar, poner el anillo de tensión capsular y dejar el lente en el surco. La segunda respuesta es hacer una vitrectomía, poner el anillo teniendo una buena regularidad del saco y poner el lente de una pieza. Y las dos respuestas menos populares son las de hacer la vitrectomía con el anillo de tensión y dejar el lente abotonado con las ápticas en el surco. Y finalmente la minoría piensa dejar el lente en el segundo tiempo. Bueno, eso tiene unas implicaciones, lo de poner siempre el lente en el segundo tiempo, que son más humanas que oftalmológicas, pero vamos a continuar, Pablo, con tu Ok, entonces manejo. Hicimos la vitrectomía, a continuación colocamos el anillo de fijación, tratando de que no se altere más ya ese saco y esa desinserción. Y terminamos por implantar el lente intraocular en el back. Era un lente de una pieza, lo colocamos en el back
y habíamos hecho previamente ya la vitrectomía previa a la colocación del anillo y antes de colocar el lente volvimos a hacer nuevamente, pero llamaba la atención que siempre teníamos un prolapso y eso vamos a ver en el postoperatorio que persistía, ¿no? A la final el lente pudo ser implantado en el VAC sin inconvenientes y la Rexis quedó bastante aceptable en su forma, en su tamaño, ya no estaba tan deformada. Luego completamos la vitrectomía, espatulamos para retirar ese vítreo que, como les mencionaba, estaba persistentemente saliéndose. Completamos una nueva vitrectomía. Hicimos una parte solo con viscoelástico y otra con suero por un sector. Volvimos nuevamente a hacer la vitrectomía, porque, como les digo, insistentemente teníamos ese inconveniente. Y en el postoperatorio se evidenció este prolapso vítreo en la pupila. La presión del paciente estaba bien y su retina también. Y como puede verse, la parte de la córnea mejoró muchísimo. Son imágenes de pocos días de operado. Y a ese paciente la visión era bastante buena. Estaba con una visión de 20-40 en ese momento y observamos que estaba con cierta desplazamiento del lente en la parte inferior, a pesar de que el lente estaba siempre en el back. Y claro, había la presencia de vitrio localizado en el sector de las 12. Bueno, hablamos con el paciente siempre creo que es importante hacer mención que las complicaciones, es importante que el cirujano sea quien explique y nadie más, y siempre lo hacemos al día siguiente. Bueno, y estas son las 6 semanas de evolución del paciente. Es un paciente que tiene una visión de 20-20 con una presión de 12, su retina está muy bien, tiene una refracción de 0,50 con 1,25, con un equivalente esférico de 0,25. Y si ustedes pueden percatarse en la pupila, ustedes ya no observan la imagen del recuadro, sino que ese vitrio se localizó más posterior. Y claro, el lente tampoco se ha modificado, teniendo en cuenta además que el lente intraocular quedó capturado dentro de la Rexis. Entonces yo le veo muy poco probable que eso se movilice. El paciente está advertido de que obviamente su lente tiene esa posición, que no debe frotarse los ojos, y personalmente no le voy a topar porque con esa visión yo no le podría garantizar que ese lente, que esa visión se quede con una visión que el paciente ha alcanzado, la verdad. O sea, son casos que uno tiene que avisar al paciente porque que sepa cómo está su ojo, ¿no es cierto? Que vea en la televisión, una computadora, cómo está su ojo, y que sepa además que no es necesario manipularle, sino que se puede acompañar tranquilamente, porque al ser un lente monofocal, es un lente que no está afectando para nada su visión y el resultado es bastante óptimo en este paciente. Quería compartir con ustedes este caso que se presentó de una sonulopatía y que, bueno, pudimos salir avantes. Yo quería finalmente, antes de terminar la reunión, invitarles muy cordialmente al próximo webinar que tiene SEXA, en donde dos mujeres oftalmólogas muy inteligentes harán las presentaciones sobre un tema en donde los ojos nunca mienten, de tal manera que deja para muchas inquietudes de ese tema. Son todos bienvenidos. Será el día jueves 17 de diciembre a las 19 horas en el tercer webinar de SEXA Rounds, la Sociedad Ecuatoriana de Córnea y Segmento Anterior. Bueno, si no hay ningún comentario más, José Miguel, no sé si estás todavía. Podría ser comentarios de la última cirugía, Pablo. Estás haciendo una irrigación y aspiración bimanual y me da la sensación de que la pieza de irrigación estaba introducida a través de la incisión grande.
lo cual también perdía un poquito del volumen. Entonces, cuando uno hace bimanual es preferible siempre o bien que las incisiones sean estancas por paracentésimas pequeñas, o que uses el capuchón. Yo creo que tú lo has usado antes también, el capuchón, para sellar con el silicón lateralmente el espacio y expandir la cápsula, el saco capsular, para poder hacer las aspiraciones, porque se ve como si hubiera poca profundidad de la cámara. Así que esa es una recomendación. O en los casos donde no quieras usarlo, entonces uno inclina un poco más la pieza de irrigación para hacer el bloqueo con la misma... no es la ideal, pero es un recurso para que se expanda la cámara, como cuando uno lo hace con instrumentos sellando con el silicón. Y bueno, nosotros todavía no tenemos la epidemia de luxaciones del complejo cápsulo lenticular como uno ve en los Estados Unidos. Uno ve que todos los cirujanos es como el pan de cada día. Y nosotros tal vez veremos esto en los siguientes años. Y también yo creo que si aquí tuviéramos al retinólogo respirándonos en la oreja, nos diría que aunque la pseudofaquia de por sí ya es un riesgo para desprendimiento de retina, pensarían que estas condiciones también tienen un riesgo más elevado para más adelante que el resto de la población pseudofáquica. Pero nos deja mostrar ese detalle es muy importante para compartir con los otros colegas que están en línea. Y tal Eduardo, vez una observación que sí llama la atención, que a pesar de tener un anillo de expansión, el saco capsular está descentrado. El elemento de expansión del saco es una C, en realidad no es un anillo, y probablemente la parte abierta del anillo quedó hacia arriba, hacia la zona de la diálisis. Si fuera a hacer algo allí, yo probablemente lo que haría es expandir el saco y colocar un segundo anillo de expansión, asegurándome que la parte cerrada esté hacia arriba y la parte abierta del anillo de expansión esté hacia abajo. Porque ¿cuál es la explicación de que se centre si tiene un anillo de expansión? Así es, sí, es muy valiosa la afirmación de los dos, realmente son aportes muy valiosos, así es. La segunda incisión, probablemente, si hubiese hecho una incisión paralela para la aspiración, irrigación-aspiración, hubiese podido controlar mejor esa parte de la desinserción y del traccionamiento de la cápsula posterior. Totalmente de acuerdo, José Miguel, y muy buen tu aporte. Y en la situación que comenta Eduardo también, o sea, ahí me parece que la parte abierta del anillo no fue justamente al área que nosotros necesitábamos. A la final nos ayudó en el sentido que no se despliegue se termine desinsertando toda la cápsula, pero tampoco es que la controló, ¿no? Sí. Ocasionalmente me ha ocurrido que simplemente colocando el segmento del anillo de expansión es suficiente si uno lo coloca lo suficientemente precoz, eso desplaza la dialoides hacia atrás y no es necesario a veces realizar la vitrectomía. Claro que a veces también en el postoperatorio uno se le aparece por ahí un resto de vitrio a saludar de vez en cuando, pero sí, y pues sí, si el paciente está contento, ¿para qué estarlo tocando? Pero por otro lado, la colocación de un anillo de expansión es más fácil ahora que más adelante cuando las dos hojas se fusionan. Entonces siempre hay esa es la duda, ¿no? La incertidumbre, y nadie tiene la respuesta correcta, porque nadie sabe lo que va a pasar y nadie sabe si haces algo, qué hubiera pasado si no le hacías nada, tampoco nadie lo sabe. Y con el tema del anillo en C, Eduardo, también es importante que yo creo que en el stock nuestro deberíamos tener siempre los anillos más grandes. Hay anillos de 10 milímetros y yo creo que esos no llegan a ser una buena expansión. Es preferible que sean del tamaño más grande, de 12 o 12.5. Hay hasta de 13 milímetros,
que es preferible que se enrosque eventualmente y que no quede corto. Correcto, correcto. Y sobre el manejo de la quemadura, fue totalmente de acuerdo. El problema que produce la quemadura no es durante la FACO. Y he visto varios casos compartidos en donde todos los cirujanos han logrado terminar la FACO por la misma paracentesis. El problema es cerrarla después. Y a veces hay algunos expositores que han presentado casos en que les ponen 10 y 12 suturas para cerrar esas bocas de pescado que se forman. ¿Sí? Hay otros que hacen incisiones relajantes opuestas, hacen como una arqueada opuesta para que el tejido ceda cuando no lo pueden cerrar. Y también el otro tema de las quemaduras, se me fue, el Alzheimer, que iba a ser el de la incisión opuesta y vaya, que no quería dejar en el tintero que también uno ve quemaduras con efectos similares cuando operan pterigios muy profundamente, entonces a veces con la fresa llegan a producir calor. De hecho, esta semana operé una paciente operada hace 30 años con Aerotor en el hospital Bernaza, imagínense hace 30 años esta historia, y tenía inclusive desflecamiento del iris temporal por el aumento de temperatura. Entonces también el calor no solamente es por la pieza de mano, sino también históricamente por la fricción que produce el aerotor. Sí, claro que hablando de quemaduras en la incisión, uno tiende a pensar, cuando uno piensa quemaduras en la incisión, piensa casos como el que también nos has presentado, pero el efecto térmico de la fricción se da, yo pienso que en un alto porcentaje de casos, y esa es la explicación o una de las explicaciones por las cuales si haces análisis vectorial de tus casos de cirugía de catarata, vas a encontrar, al menos yo en mis casos, encuentro entre un 30 y hasta un 40% de pacientes en quienes en el meridiano de la incisión, no solamente que no se aplana, sino que a veces se incurva ligeramente. Y eso es porque el calor, aunque no alcanza a generar una quemadura, alcanza a producir una contracción del colágeno en ese meridiano. Por eso es que yo considero que colocar las incisiones en el meridiano más plano no sirve para nada. Es totalmente impredecible, pero ese es mi punto de vista que da para Sí. otro No. webinar. Y otra cosa, otro tema que lo voy a traer solo como tema de colación es que en cirugía de ablaciones de superficie se habla de usar el agua, la solución salina muy fría para efectos antiinflamatorios y de dolor y bla, bla, bla. Yo había pensado también que en el foso donde entra la bolsa de agua, uno podría poner una bolsa de hielo, que es el que no entre en contacto con el líquido, sino que entre dentro del foso donde está la solución irrigadora también para disminuir la temperatura del líquido irrigante en la cirugía de catarata. Pero bueno, otro día. Otro día, sí. Y bueno, si estamos en esto, y tal vez un comentario sobre la presentación de Marlon, muy buena también, me ha pasado y lo he manejado similarmente. Y tal vez como una conclusión también de las veces que nos ha pasado, es que trato de hacer en forma preventiva un pullback previo a la introducción del lente. Es decir, con el émbolo avanzo, retrocedo un poco y vuelvo a empujar. Eso lo puedes hacer con un inyector manual, no lo vas a poder hacer con un inyector ni automático, sí, pero pues ahí ya son Trucos y mañas. trucos y mañas, pero ve tú a saber si sirve o no sirve. Pero en algunos fabricantes, tampoco es que se me ocurrió a mí, algunos fabricantes alguna vez me lo sugerían. Empujar, retroceder y volver a empujar. Tal vez en lentes muy frágiles como un ICL podría ser también importante tener esa precaución. Porque Sí. ahí no vas a poder cortar nada. Ahí necesitas otra mano para
Sí. Fantástico. Así que bueno, felicitaciones a los exponentes. Si no hay más, bueno, yo no estoy aquí para concluir. Aquí el jefe está acá, el doctor Larco Padre. No, solamente agradecerles a cada uno de ustedes sus valiosos aportes, a los panelistas, a los doctores Marlon Dueñas, a Pablo Larco, por supuesto, los valiosos aportes tuyos, José Miguel y de Eduardo, y invitarles, reiterarles la invitación para el próximo webinar de SEXA, el día jueves 19 de diciembre, desde las 7 de la noche. Y esta es una transmisión que será en esta vez desde Cuenca, con 2 oftalmólogas muy reconocidas que nos presentarán un tema muy interesante. Así que nos estaremos viendo. Un abrazo con todos y muchas gracias. Buenas noches. Ya sabes, Pablo Junior, cuando regreses cuando te veas con tu jefe en Lima, no le vas a decir lo de la bolsa de hielo en el FACO, porque si no lo publica. Saludos a tu jefe por allá también, ¿ok? Saludos a todos. Excelente. Chao. Un abrazo. Noche de provecho. Chao, Pablo, Hasta Eduardo. luego. Buenas noches. Que estén muy bien. Muy Hasta la bien. próxima.